Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy os traigo una reseña rápida de las nuevas 6 fragancias de la casa Saphir. Y atención porque son una edición limitada y no sabemos cuánto tiempo van a estar entre nosotros. Esta colección está formada por 3 fragancias de hombre que son Saphir Boxes Aqua, Saphir L'Uomo Sublime y Saphir Perfect Man Champion, y otras 3 fragancias de mujer que son Saphir Super Cool, Saphir Vida Pink y Saphir Perfect Woman. Y ojito porque fui a probarlas y me traje 3 de golpe para mi casa, porque son fragancias que están muy bien. Como siempre, Saphir sigue con el mismo formato de 200 ml a un precio de 13 euros con una concentración de Eau de Parfum. Hoy te haré una reseña rápida en la que te diré a qué huelen y a qué fragancias se parecen o equivalen, además de sus rendimientos y usos más resumidos. Así que sin más dilaciones, comenzamos. Here we go. La primera fragancia es la Saphir L'Uomo Sublime, un flanker de la Saphir L'Uomo, que equivale a Savage de Dior. Esta Sublime es una fragancia de la familia olfativa aromática amaderada que destaca por una salida cítrica muy marcada por el cardamomo, las especias y un regaliz negro muy marcado y dominante. Su corazón es destacado por la lavanda y algo de ambroxan, para terminar con un fondo amaderado y especiado donde se destaca el patchouli, el vetiver y algo de caramelo. Es una fragancia oscura que se parece muchísimo a Savage Elixir. Ojo, no es un clon, se le aprecian diferencias, pero al aire son muy iguales. Tiene un olor exquisito muy parecido. En cuanto a su rendimiento, es una fragancia que tiene una proyección media y una duración en mi piel de más de 6 horas con un buen agarre en ropa. Está indicada para entretiempo o para invierno y se destina especialmente para ocasiones de semiformales a formales. Es una fragancia elegante que gusta muchísimo. Sin duda es una buena alternativa económica a Savage Elixir con un rendimiento bastante bueno, muy interesante. La segunda es Saphir Boxes Aqua, es otro flanker de la Saphir Boxes Dynamite que equivale a Boss Bottle de Hugo Boss. Esta Saphir Aqua pertenece a la familia olfativa Fougère, que destaca por una salida cítrica y especiada donde se destaca la bergamota, la menta y la pimienta negra. Su corazón es más suave con notas acuáticas y algo de salvia, para terminar con un fondo amaderado ambarado con notas como el patchouli y el musgo. Es una fragancia con cierto parecido a Boss Bottle Parfum. Este tampoco es un clon exacto, pero al aire recuerda bastante. Tiene buen parecido y cumple para su precio. La verdad es que huele bastante bien y parecido. De las 3 fragancias de hombre, esta es la que tiene la proyección más baja, al menos en mi piel, con una duración de casi 6 horas. Es una fragancia más suave y personal que tiene elegancia y saber estar. Es una fragancia indicada para entretiempo e invierno, la veo bastante versátil con cierta elegancia. Es una buena fragancia calidad-precio, buena alternativa económica por lo que vale. La siguiente fragancia de la lista es la Perfect Man Champion. Su nombre ya nos dice que es un flanker de la Perfect Man de Saphir, que equivaldría a Invictus. En este caso, la Perfect Man Champion es una fragancia que pertenece a la familia olfativa aromática maderada, que destaca por una salida cítrica con un limón muy marcado y bien acompañado por la lavanda, el incienso y la pimienta rosa. Su corazón es suave, donde se destaca la madera de cachemir y algo de manzana verde, para terminar con un fondo más amaderado, ambarado, donde se destaca el abatonga, el amizcle y algo de vainilla. Es una fragancia que recuerda muchísimo a Invictus Victory y tiene ese ADN de la fragancia. Al aire son muy parecidas, pero ojo, no es un clon, pero es una fragancia que está bien hecha y tiene buen parecido. En cuanto a su rendimiento, tiene una proyección media-baja en mi piel y junto a la de L'Uomo Sublime es una fragancia que sobrepasa las 6 horas en piel. Y ojo, porque luego te queda un olorcito de fondo que dura muchísimo. La verdad es que tiene un rendimiento muy bueno y destacado. Es una fragancia ideal para entretiempo, yo la veo unisex, bastante versátil y más diurna,
que va a gustar y va a llamar mucho la atención. Sin duda es una buena alternativa económica a este Invictus Victory con un rendimiento bastante bueno y que va a gustar, olor fácil de llevar. Te la recomiendo. Y tras estas ya vamos a pasar a las fragancias de mujer. Vamos a comenzar con la Sapphire Super Cool, que es un flanker de la Sapphire Cool que equivale a Good Girl de Carolina Herrera. Esta Sapphire Super Cool es una fragancia que pertenece a la familia olfativa floral amaderada que destaca por una salida algo cítrica y frutal con notas destacadas como la bergamota y los frutos rojos. Su corazón es muy floral con una rosa muy marcada, para terminar con un fondo almizclado amaderado con notas como la vainilla y el vetiver. Esta fragancia recuerda y se parece muchísimo a Very Good Girl. No es un clon, es más bien una inspiración cercana, pero al aire te la recuerda bastante. Tiene una salida algo diferente, pero que luego se asienta y es muy similar. En cuanto a su rendimiento, tiene una proyección media con una duración en piel de unas 6 horas. La verdad que en la piel de mi chica, que es quien las ha probado, esta fragancia rinde muy bien. En cuanto a sus usos, es ideal para entretiempo o invierno, la veo bastante versátil, ideal para uso diario o ocasiones semiformales. Es una fragancia que huele muy bien, con un parecido bastante bueno y que cumple bien para su precio, muy interesante. La siguiente de la lista es la Sapphire Perfect Woman Bloom, otro flanker de la Sapphire Perfect Woman que equivale a Olympea de Paco Rabanne. Esta Perfect Woman Bloom es una fragancia que pertenece a la familia olfativa floral almizclada que destaca por una salida frutal dulce con notas como la pera y la mandarina, con un corazón más floral donde se destaca la rosa y la violeta, con un fondo más amaderado, algo dulce y cremoso donde se destaca la madera de sándalo, la vainilla y el almizcle. Es una fragancia dulce y floral que recuerda bastante a Olympea Blossom. Esta no la hemos podido comparar directamente a la original, pero sí que la hemos comparado con otra imitación de la misma y sí es cierto que se parece bastante. En cuanto a su rendimiento, tiene una salida bastante buena pero que pronto baja. Se queda más en la piel y en este caso no ha sobrepasado la cuarta-quinta hora en piel. De las tres es la que tiene una duración más floja. En cuanto a sus usos, es ideal para entretiempo, la veo muy versátil, ideal para uso diario o ocasiones semiformales. Es una fragancia que es bastante suave y ligera, pero que realmente huele bastante bien. Para su precio no está mal, su olor es muy rico, pero su duración un poquito justa. Y ya para terminar te traigo la Sapphire Vida Pink, otro flanker de la Sapphire Pink que equivale a la Vida Svel. En este caso, la Sapphire Vida Pink es una fragancia que pertenece a la familia olfativa aromática maderada, con una salida frutal donde se destaca la naranja, algo de bergamota y las grosesas negras. Su corazón es más floral con notas como la fresia, el jazmín y la flor de naranjo, para terminar con un fondo más suave, amaderado y almizclado con notas como el ámbar, el pachuli o el musgo. Es una fragancia muy floral con acordes especiados y balsámicos que recuerda muchísimo por la composición de sus notas y el estilo a la Vida Svel en Rose. No las hemos podido comparar directamente, pero tiene toda la pinta que equivale a esta. En cuanto a su rendimiento, tiene una proyección media-baja con una duración en piel de algo más de 5 horas. La verdad es que cumple bien para su precio. En cuanto a sus usos, es una fragancia para entretiempo, muy versátil, que tiene algo de elegancia y que vale para uso diario o ocasiones semiformales. Es una fragancia que para su precio cumple muy bien, la verdad es que huele y gusta bastante, una fragancia muy interesante. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.